mucho terreno que descubrir. En vista de que estamos atravesando por una pandemia mundial, por una epidemia de características sin precedentes en la historia moderna de la humanidad. Hoy hemos querido traer al doctor Carlos Luis Álvarez Boada para que nos ilustre un poco sobre ese mundo inmunológico que habita dentro de nosotros, que es como una especie de ejército que tiene inmunoglobulinas, tiene macrófagos, tiene citoquinas y tiene un montón de diferentes elementos que en el ejército de un país serían los aviadores, los barcos, la infantería de marina, los misiles, los expertos en comunicaciones, pero que vive dentro de nosotros y es capaz de defendernos contra una miríada de agentes patógenos invasores que vienen de fuera a colonizar en nuestro organismo. Ese sistema inmunológico que puede diferenciar entre una bacteria muy útil que vive perpetuamente en nuestro sistema gastrointestinal y de la cual dependemos para ser felices, para digerir los alimentos, para producir los neurotransmisores que luego requiere nuestro sistema neurológico para funcionar en perfecto orden, distinguir entre ella y una bacteria similar o un virus que puede venir a causarnos la muerte, como es el caso de una salmonela o una E. coli. Ese sistema inmunológico hoy está en abierto peligro porque la sociedad moderna lo ha dañado con la alimentación, con compuestos tóxicos y químicos que vienen en nuestra cadena de alimentos, no los alimentos naturales que produce la tierra, sino los fabricados en una planta por una compañía como Archer Daniels Midland. La manipulación genética de ciertos alimentos, de ciertas verduras, de ciertos granos. Todo eso ha desordenado y desequilibrado nuestro sistema inmunológico. Y por ende, como dice el doctor Joe Dispenza, si nuestra mente puede enfermar nuestro cuerpo, nuestra mente también lo puede curar. Lo puede curar pensando, buscando la información necesaria para reequilibrar ese sistema que está totalmente desequilibrado, pero también lo puede curar mediante una serie de ejercicios de meditación y de autosugestión que produzcan la energía luminosa que necesitan nuestras células para poder vivir en un estado óptimo de salud. Y de eso se trata esta próxima entrevista que vamos a realizar con el doctor Álvarez Boada, para combatir un poco, primero, la desinformación y el miedo causado por la epidemia pandémica, la epidemia y el contagio pandémico, pero también cómo buscar técnicas naturales de fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico a la vez que desintoxicamos y sacamos los antinutrientes de nuestra alimentación. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en otra edición de Fronteras de la Mente, que, bueno, pues la tenemos en audio por Actualidad 1040M, pero también en video a través de YouTube. Gracias, Agustín. Para mí siempre es un placer, un honor estar contigo. Tenía tiempo que no estaba aquí en Así Fronteras de es. la Mente. Y bueno, siempre le doy gracias al Creador y al universo por permitirme ser portavoz de esa inteligencia infinita, ¿no? Y como que esa misma conciencia de poder se hace voz, ¿no? A través de Agustín, a través de su programa, poder explicar esto que es tan nuestro, pero que lamentablemente nos sentimos como un poco separados de eso que está nuestro. Y sí, el cuerpo es una de las maquinarias biológicas más perfectas de la creación. Y mi vida se ha dedicado a estudiar esa maquinaria más desde afuera que desde adentro, como nos enseñaron al principio. Al principio nos dijeron, no, todo lo que tú necesitas está afuera y le tienes que dar esto y le tienes que dar aquello para que pueda responder, controla síntomas, hasta que entré por primera vez a un laboratorio a estudiar las células madres y yo creo que ahí cambió mi vida. Usted fue, en su etapa médica, ha Ajá, tenido un antes y un después. En la claro, etapa de total. antes, usted tuvo varias especialidades. Claro, porque mi misión era buscar el centro de lo que mi ser me decía. Es decir, si yo soy endocrino y pude manejar todas las técnicas que me dice la endocrinología que tenía que hacer, estudiar cada glándula y ver su función, ¿por qué la ciencia me la separaba del resto de los órganos? Porque para que una tiroides funcionara bien, para que un testículo funcionara bien, o X glándula, necesita de la sinergia de los otros sistemas. Ejemplo, lo que comes, cómo lo procesa o activa el sistema digestivo, cómo lo lleva el sistema circulatorio a esa empresa, ejemplo, llamada tiroides. Entonces simplemente me pregunté, al estudiar las células madres, ya entiendo lo que la célula grita a través de la enfermedad. Está gritando una falta de ambiente que le permita funcionar. ¿Cómo es posible que yo como endocrino se me obligue a mandar
una hormona en sangre si la misión de la tiroides es producir esa hormona. Y hacia ahí se dedica la medicina regenerativa. ¿Cómo creo el ambiente de esa enfermedad? Primero, ¿cómo la leo? Primero, ¿cómo termino de interpretarla? Porque la enfermedad es un mensaje. Y es un mensaje tan hermoso cuando lo estudias, porque detrás de ese mensaje está la fuerza, el poder inherente de una célula de ser reprogramada. Es decir, que ella pueda producir una célula nueva, sustituir a la vieja o la que está enferma, pero viene lo más maravilloso, que toda esa información cuando la vas estudiando más profundo, viene del mismo ADN, porque esa condición siempre estuvo contigo. Y hacia ahí es que nosotros nos hemos dedicado a estudiar toda esa cantidad de factores que pueden incidir en la vida de una célula. Poco a poco entonces fuimos demostrando, ejemplo, que la esencia número uno, ejemplo, era la bioquímica y nos centramos a estudiar, a sacar fármacos, ¿no? Pero a estudiar la bioquímica exacta de la célula, nutrientes, cosas que la ciencia nunca había hecho. Porque no hay especialidades médicas que estudien nutrición, porque eso está fuera del encaje, pero nosotros nos dedicamos a ello. Si es la bioquímica la que hace responder a las células, se lo dábamos. Y empezamos a tener éxito en un Parkinson, en un Alzheimer, en una diabetes, en una hipertensión. Todas las células comenzaban a responder cuando al fin se unía a su bioquímica exacta. Eso para nosotros fue el santo grial, pero nos conseguimos con una pared cuando vimos que las células se detenían en un 33%, porque ellas no siguen diferenciándose. Claro, había algo que estaba oculto que nosotros no sabíamos, y es que lo que había generado la enfermedad tenía una dualidad de origen. Esa primera causa origen, o ambas eran químicas, pero una era de químicos alimentarios y otra química que viene desde la mente. Y eso fue una de nuestras primeras sorpresas, ¿no? Estudiar cómo modula una célula las respuestas ambientes. El 60% son guiados por mensajeros químicos de nuestro cerebro, emociones, y el otro 40% es guiado por nutrientes. Y entonces nos dimos cuenta de ese juego. Si el 40%, si el 60% de la reprogramación bioquímica que viene de tus pensamientos, ejemplo, si estoy estresado, cortisol, adrenalina, cierra la célula. Y si estoy feliz, estoy contento, produces dopamina, endorfinas. Y entonces inmediatamente la célula abre. Decimos, qué increíble que la magia de la sanación o de la apertura hacia los nutrientes de la célula está dejado por algo que es tan intangible en la ciencia. Y eso nos llevó entonces a estudiar todo un arsenal de principios básicos, pero que se reúnen en dos. Una célula se dirige solo por dos fuentes de energía básica: bioquímica de nutrientes y bioquímica de mensajeros químicos. Pero eso a su vez nos permite darnos cuenta que el ambiente bioquímico de mensajeros de mis emociones, de mi psiquis, de mis creencias, de dónde está enfocada mi atención, a su vez dirige toda la célula, incluso el ADN. Hemos podido estudiar cómo el ADN está, digamos, reunido a través de es como si fuera un hilo de tejer. Imagínate toda la información del ADN, pero está envuelta en unas estructuras llamadas histonas, y esas histonas tienen la responsabilidad de mantener ese ADN en estado perfecto, pero ella lee todo lo que está pasando afuera. Nos pudimos enterar, o pudimos ver y pudimos investigar, que muchas de las replicaciones celulares comienzan a salir dañadas porque esas histonas en esos estados de energía se distorsionan. Y la lectura de los aminoácidos, la lectura para producir nuevas proteínas, se altera. Eso nos ha llevado hoy por hoy incluso a estudiar la longevidad que una célula puede tener y ser reprogramada, como daños en la vista, daños en cualquier órgano del cuerpo, pueden incluso reprogramarse desde el mismo ADN, pero no va a ser solo determinado por una bioquímica de nutrientes, sino una bioquímica de energías que envuelve la célula. Y aquí entonces se comienza a estudiar digamos, todos los mecanismos que tienen las emociones sobre las enfermedades. Y como bien estaba diciendo Agustín, ya hay muchos médicos que se han dedicado a esto, ¿no? Porque comenzamos a ver todo aquello que estaba oculto o todo aquello que no quisimos ver, y que nos pasa a todos, nos pasa a la ciencia, te pasa a ti. Cuando vemos esta coyuntura, nuestro enfoque está en la angustia, en la desesperación, en el caos, ejemplo, en la cantidad de muertos. Yo no estoy diciendo que una persona no vea ese enfoque, pero ese enfoque pasa a ser el dominio de su mente, pasa a ser el dominio de la cascada de mensajeros químicos que gobiernan a sus cuerpos, y tú vas a tener entonces el producto de ello, porque la célula no puede hacer otra cosa que lo que el presidente está diciendo que hay que hacer. Las células se deprimen, el sistema inmunológico se detiene, haciendo entonces que mi cuerpo sea más susceptible a enfermedades. Y si a eso le uno que el medio que fluye en mi sangre, además de la toxicidad mental que está generando químicos, tiene una suma
de mensajeros tóxicos químicos, entonces te puedes dar cuenta en qué mundo vive la célula y ha utilizado la enfermedad como el mensaje. Por favor, entiende, tú ser supremo que tienes todo el poder de la creación, no podemos estar en este ambiente. Lo tienes que cambiar y la gran equivocación que ha tenido la ciencia es cambiar eso con más toxicidad que esconda el síntoma, generando más síntomas, que es donde nace realmente la enfermedad, en la toxicidad. Entonces esto nos ha llevado a un mundo infinito que no tiene fronteras y que cada día se sigue investigando y es lo que nosotros estamos intentando hacer en esta época de coyuntura. Fíjese, Poder informar a la población de cuáles son esos pasos que tiene que seguir para utilizar este tiempo en vez de crecer, crecer. Porque tenemos que salir y enfrentarnos, pero tenemos el cuerpo, tenemos las medidas, tenemos la sustancia, tenemos el amor, tenemos las células. Lo que no tenemos es un gerente y ese gerente es el que estamos formando. fíjese que lo que usted está diciendo tiene inclusive una base empírica que se ha podido aprender a través de los siglos, a través, no de los siglos, pero a través del último siglo. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo soldados muy jovencitos, 18, 20, 22 años de la Infantería de Marina, con el pelo perfectamente negro, que entraron en una trinchera y fueron sometidos a un intenso bombardeo de las tropas alemanas durante 5 o 6 días, día y noche, día y noche, día y noche, cayendo las bombas, cayendo los cohetes, cayendo los obuses. Y algunos de estos soldados que no pudieron dormir en 4 o 5 días porque las bombas les estaban cayendo alrededor, presas de un miedo espantoso a morir en el próximo bombardeo. Cuando terminó el bombardeo 4 o 5 días después, su cabellera había pasado de un negro brillante a una cabellera completamente canosa. ¿Por qué? Por el efecto del cortisol, que es una hormona que nos permite salvar la vida cuando de pronto accidentalmente vamos leyendo un periódico y no nos damos cuenta que viene un autobús a 60 millas y el chofer o el conductor nos toca la bocina y cuando vemos que estamos en el medio de la calle, pegamos un brinco. Para poder pegar ese brinco instantáneo, el cortisol se desata en el sistema endocrino, crea una constricción en el sistema cardiovascular y salvamos la vida. Pero ese nivel de cortisol, el universo lo ha creado para momentos muy cortos de salvar la vida. Cuando viene un animal feroz y entonces tenemos que subir un árbol o correr y ponernos a buen recaudo, pero no en el estrés de la vida ordinaria. No está hecho el cortisol para vivir día tras día sumido en el cortisol, porque deprime nuestro sistema endocrino. Paralelamente a lo que está diciendo el doctor, se ha comprobado científicamente en estudios hechos en hospitales que las personas que tienen una vida religiosa, una práctica religiosa, llámese cristianismo, budismo o cualquier práctica religiosa, no importa, es la conexión a través de la oración o de la meditación con un ser supremo. Esas personas, cuando están enfermas, tienen una recuperación más rápida que la persona que no cree en nada. Doctor. Pero es que es tan real, porque fíjate que lo que acabas de decir es trascendente, con la única dificultad que esa trinchera es la que hemos creado nosotros y lo peor es que no hay guerra. O sea, no existe ninguna guerra y yo he creado la guerra, he creado el enemigo, he creado el estado de depresión más bárbara que puede existir y para la ciencia ese fue el golpe más fuerte. Entender que la enfermedad ni siquiera son las células gritando, la enfermedad es nuestra mente. Si desde ahí comienza el cambio de un ser que tiene una enfermedad, entonces él puede reprogramar paso a paso cada uno de los eventos que llevó a esa célula a ese estado. Una de las cosas más bellas e importante poder entender esto es que la célula está gobernada por ti. O sea, tú eres quien la dirige. Tú eres quien le da el marco. Tú eres el que decide cuál es la forma que ella va a tomar, porque ella es así como un sirviente, pero un sirviente no esclavo, un sirviente amoroso, un sirviente que te da a ti el acto tal cual tú lo estás creyendo. Eso nos llevó a estudiar nuestra mente, sobre todo cuando se aplicaban fármacos y el grado de creencia que puede tener la mente ante ello. Lo vamos a hablar inmediatamente. Así como el ser cuando medita, así como decía Agustín, o el ser está conectado a una fuente, hay un cambio celular. Por supuesto, te estás conectando a lo que eres, porque eso es lo bello de la enfermedad. La enfermedad es una invitación a lo que yo soy, una invitación a mi naturaleza. Entonces, en cuanto al primer punto,
pudimos entonces descubrir que la célula tiene una respuesta directa al pensamiento o a la creencia que yo tengo. Se empezó a explorar en dos vías, vía placebo, vía pensamiento. Es decir, si yo te doy a ti un medicamento que acabo de investigar y te digo que es carísimo y te lo pongo debajo de la lengua y ya tú sabes que ese elemento va a crear una acción analgésica, hipotensora o el efecto que yo te diga y tu mente lo cree, tu mente se hace partícipe de la creencia como un hecho que ya es, porque cuando crees, porque ya tú sabes que lo que te dijeron pasó. Entonces la célula toma inmediatamente la forma y todo eso se va midiendo en mensajeros químicos. Se va midiendo la respuesta celular y su apertura y en el cambio. Eso nos permite ver cómo la célula también puede trabajar en su energía, en como un aparato que lee la vibración y que lee la estructura incluso cuántica. Siempre recordando que la cuántica es la que determina todas las posibilidades del universo, pero tú eliges cuál es la que va a suceder según tu creencia. Y eso es lo que nos ha llevado a mundos tan bellos como este programa que hace Agustín, a las fronteras de la ciencia, ¿no? Con las Fronteras de la mente. Fronteras de la mente, que no hay fronteras, porque eso es lo bello de su programa. No hay frontera porque es infinito. Y es ahí donde nos conseguimos esa respuesta directa que tiene la célula a mi creencia. Por eso es que todo ser enfermo, hipertenso, cuando tú lo estudias para que puedas tener una idea, es angustiado, hiperkinético, siempre está creando un esquema de defensa de tal manera que... O muy pesimista. Claro, Exacto. el cortisol tiene a la arteria contraída y ya estructuralmente él tiene una rigidez. Entonces, si yo le doy un químico que relaje la arteria, puede ser que baje la presión, pero tú no estás atacando el problema de fondo. Y es que es ese ser el que tiene que dirigir primero la reorganización de nuevas células elásticas y reprogramar a todas las membranas celulares de esa arteria que están llenas de tóxicos químicos mentales, porque no va a haber un fármaco para eso. Y es ahí donde igualmente yo como cardiólogo nos pusimos a investigar uno de los sistemas que más incidencia tiene en las emociones, las arterias, porque es la que primero, como dijo bien Agustín, es la que capta las cascadas de cortisol para que puedas huir, para que te puedas defender, pero ese estado está con nosotros las 24 horas del día, porque nos hemos hecho adictos a ese estado, así como somos adictos al azúcar y a los tóxicos, nos hemos hecho adictos a los pensamientos que nos mantienen con adrenalina constante, con cortisol constante, y si eso un paciente no aprende a manejarlo, lamentablemente seguirá preso dentro de su estado que él mismo genera como enfermedad, porque no hay cosa más terrible que reconocer que la enfermedad soy yo. Y eso es lo que nosotros como médicos en medicina regenerativa le enseñamos a un paciente. Porque sanar una enfermedad no es que tú te tomes algo. Sanar una enfermedad es una nueva reprogramación que empieza en la mente, termina concretándose en lo bioquímico y esa unión es la parte más perfecta. Yo creo que los oyentes que nos están escuchando a través de la radio y no por la televisión de YouTube, le podemos dar un gráfico. Y el gráfico es muy sencillo. Imagínese usted, y esto cualquier persona lo ha notado, lo ha visto, si no lo ha hecho, lo ha visto hacer a su alrededor por un vecino. Una planta está bien en la naturaleza, sembrada en el jardín o sembrada en el patio o inclusive en una maceta y comienza a ponerse un poco enferma por falta de nutrientes o por falta de agua o por exceso de agua. Y cuando la planta se pone media marchita o media raquítica, dependiendo de cuál sea el estado, viene un jardinero muy conocedor y la poda. La poda le corta todas las ramas que están medias podridas o secas y entonces le cambia la ambientación. Si la planta necesita agua y le faltaba, le da agua, o si tiene exceso de agua y una planta que requiere un poco menos agua, pues le quita el agua y le da la ambientación requerida a la planta a través de sus raíces y le echa un poquito de abono, pero sobre todo le corta, le poda. ¿Qué pasa? La planta empieza a echar nuevos retoños y esos retoños, con una ambientación apropiada, ya vienen con un verdor, con una lozanía, con una frescura, que era lo que se buscaba en un principio. Con el organismo es prácticamente igual, salvando las distancias. Una célula o un compendio de células, sean las células cardíacas, hepáticas, epiteliales, neurológicas, las neuronas, que están falta de una buena ambientación. Tan pronto se le cambia la ambientación, viene una célula nueva a sustituir a la célula enferma que va muriendo, pero esa célula nueva ya viene con una nueva salud, ¿verdad? Y de eso es lo que se trata. Me gustaría, en lo que nos queda del programa, enfocarnos un poco en el aspecto inmunológico, porque es el aspecto inmunológico lo que más necesitamos en este momento, fortalecer, reprogramar. Reprogramar, la palabra es borrar el que tenemos y reprogramarlo por uno nuevo, vigoroso, lleno de defensas,
para que este virus, que más tarde o más temprano nos va a infectar, pero cuando nos infecte, y no quiero que nadie se alarme con esto, las proyecciones estadísticas indican que este virus para el año que viene, o el otro de arriba, o el otro de más arriba, va a infectar al 80% de la población del planeta. Estamos hablando de alrededor de 5 o 6 mil millones de seres humanos. Y usted y yo vamos a ser uno de ellos, para que cuando llegue sea un no evento, sea algo totalmente Una y gripe diferente. más, una gripe Una más. cosa más, una gripe más, 2 o 3 días un poco incómodo y no nos cause ni siquiera una visita al médico. Eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo se logra? Eso es correcto. Una de las cosas más bellas y exactas de esto es que si nosotros nos vamos a enfocar en el sistema inmunológico, nos estamos enfocando en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un fractal, es decir, el cuerpo es una totalidad, no partes. Y eso es lo que prácticamente deja el piso al sistema médico que nosotros normalmente estábamos viendo. Si yo busco mecanismos para salvar al sistema inmunológico, tengo que involucrar a todo mi cuerpo. Y son 5 puntos básicos que van a ayudar a tu sistema inmunológico, a tu cerebro, a tu corazón, a tu articulación, porque ahorita vas a invertir tiempo en tu sistema inmunológico, incluso puedes invertir tiempo en cualquiera de tus células que esté enferma, porque eso es lo bello. El cambio que tú haces en un lugar repercute en todo el cuerpo porque todas las células están comunicadas, así como nos estamos comunicando ahorita, así como hay una red y que puede conectar a todos los teléfonos, todas las células del cuerpo igualmente tienen una conexión directa. El cambio en la primera genera el cambio en el resto, porque las convence. Le dice, mira, el medio ha cambiado, el medio es ideal. ¿Cuál es ese medio entonces ideal que hay que cambiar? Primer punto, nuestras células están sometidas, todas las enfermas, incluyendo las inmunológicas, que vas a dedicar tu tiempo en capacitar a tóxicos. Entonces, lo primero que tiene que ser retirado del ambiente celular es aquello que frena su acción, frena su vida, frena su trabajo de renovarse, porque cada célula tiene un tiempo de vida, después se renueva por otra y después por otra, si los ambientes son ideales. Si esos ambientes no son ideales, las células se frenan, no hay regeneración y se quedan las enfermas. Se quedan las enfermas no es para luchar contigo, es para avisarte que ese ambiente tiene que cambiar, así como el ejemplo del árbol que estaba diciendo Agustín. Entonces, ¿cuál es el primer mecanismo? Tengo que liberar de la toxicidad que fluye en mi sangre, que es la que nutre a mis células. Tóxicos alimentarios, que es todo aquello que me han fabricado del mundo industrializado, que no es nutriente para las células. Todo aquello que te he hablado, azúcares, todo aquello que te he hablado de harinas refinadas, todos aquellos productos que son productos, más no son nutrientes. Luego de ello hay que reprogramar la conciencia a un ser. Hay que enseñar a ese ser que él guía la forma como las células trabajan. Y en el sistema inmunológico ahí no hay escape, porque las células inmunológicas trabajan según los estados que se están determinando. Las células inmunológicas fluyen mejor en la alegría. Por eso es que tú ves que un niño ríe, juega. Tú le puedes decir a un niño cualquier noticia. Le dura 15 segundos porque él tiene que reprogramar a 10 a la 14 millones de células que están creciendo. Y la tienes que hacer crecer con permeabilidad. ¿Y cuál es la permeabilidad para la célula? Alegría, fe, confianza, optimismo. Hemos visto que esas son leyes vitales, es la que maneja el 60% del funcionamiento celular. ¿Y cómo lo hago, doctor? ¿Y entonces dónde lo voy a comprar? Hija, es lo más simple. Es en desconectarte del mundo que has creado y conectarte a otra fuente que es tu naturaleza. La paz, la tranquilidad, el equilibrio. ¿Cuál es la vía primaria? El poder practicar, como bien dijimos, la meditación. Es cuando tú evalúas sistemas inmunológicos de estos seres que, por ejemplo, meditan en el Tíbet, que son maestros de meditación, o los otros seres que oran, cualquier tipo de religión. Vemos cómo en esos estados de conexión su sistema inmunológico es tan increíblemente efectivo en su funcionamiento que tú dices, ¿cuál es el medicamento que está surgiendo acá? El 60% de las permeabilidades de todas las células inmunológicas. Llega más sangre a lo profundo de la médula y a todos los lugares donde el sistema inmunológico se está produciendo y se está activando. Viene la pregunta, porque ahí es donde viene tu cuestionario. ¿Cuántos momentos de paz, de tranquilidad o meditación o conexión estoy siendo al día? ¿Cuánta cantidad de tóxicos estoy metiendo en mi cuerpo? Porque esto es lo bello de esta coyuntura. Me pone a la luz pública el estado actual que yo he creado en mi cuerpo, pero con la gran ventaja tienes, mientras estás vivo y mientras estás respirando, tienes el poder de reprogramar a todas tus células. Entonces comienza en esos dos aspectos que son los más básicos, pero los más trascendentales, porque entonces la gente le va a dar prioridad a la bioquímica, pero ahí te digo como investigador, la bioquímica es una herramienta más, no entra a la célula hasta que no la enamores. Te lo digo que yo he estudiado años y años células. La célula es mujer
Y además, como yo digo, es mujer y no es prostituta, o sea, no se le abre a todo el mundo. La tienes que convencer, la tienes que enamorar de nuevo. Yo no sé si alguna vez a ti te han dado un beso en el cuello, así de esos besos como de repente Agustín sabe dar, que si tú lo das, te abres de una. Pues ese beso mágico, capaz de cambiar la bioquímica de la membrana celular, es la que nosotros le enseñamos a nuestros pacientes a dar a cada una de sus células. Y en esta coyuntura, al sistema inmunológico. Pero cuando se lo estás brindando al sistema inmunológico para ser fuerte, se lo estás brindando a toda la economía del cuerpo, porque entonces inmediatamente descubrimos que para que un sistema inmunológico se haga fuerte, hay dos sistemas básicos que tienes que reorganizar desde cero, tu sistema digestivo y tu sistema vascular. Cuando hemos estudiado la importancia de hacer un sistema digestivo nuevo, incluso desde cero, nos hemos encontrado con las tres bases de funcionamiento del sistema digestivo. El más importante ahorita para el sistema inmunológico, los receptores que digieren los nutrientes. Pero el segundo, el microbioma. Muy poca gente sabe que en nuestro sistema digestivo viven bacterias y virus que son 100 veces más letales que el coronavirus. Trillones. Totales. Trillones de Pero elementos. viven en simbiosis con nosotros, porque toda la vida vamos a vivir en simbiosis con la naturaleza. Pero, ¿qué es lo que ellas hacen? Ejemplo, las bacterias nos ayudan a digerir productos. Nosotros las nutrimos a ellas para que crezcan y ellas a su vez nos ayudan a activar nutrientes que nos serían imposibles a nosotros. Y los virus nos ayudan a controlar las bacterias como policías hermosos a que no se produzcan más de lo que es normal. Entonces imagínate ese juego maravilloso. En un equilibrio perfecto. Total, y nosotros totalmente separados de esa relación. Eso vive dentro de nuestro aparato gastrointestinal. Total. Y luego, mientras esa flora esté más perfecta, nuestro sistema inmunológico tiene reconocimiento de las capas de los virus. Por eso es tan importante enfocarnos en nuestro sistema digestivo. Y es una de las cosas que le enseñamos a nuestros pacientes. Y luego, la otra parte del sistema digestivo oculta. El sistema digestivo es nuestro segundo cerebro. Y a su vez, archivo de todas nuestras emociones. Por ende, el primer lugar donde hay que cambiar toda esa memoria de angustia y desesperación es a nivel digestivo. Y cuando esta tríada se une, inmediatamente vamos a ver que todo nutriente que yo te digo ahorita tiene efectividad. ¿Cuáles son esos mecanismos directos a nivel digestivo rápido que yo puedo hacer? Primero, antes de comer, cada vez que comas, vas a concentrarte primero en meditar. Concéntrate en meditar. Agarra 3 minutos, así como la gente hacía para agradecer los alimentos. Vas a hacer lo mismo, pero lo vas a hacer como quedándote en paz, porque si yo estoy en paz y tranquilidad cuando como, no viendo noticias ni estando angustiados, todo el sistema digestivo se abre, porque acuérdate que las mismas células que se van a abrir para agarrar nutrientes y digerir es la misma que se va a abrir en el sistema inmunológico, es la misma que se va a abrir en tu arteria, es la misma que se va a abrir en tu articulación y por ende la estás sanando a todas desde el sistema digestivo porque todas se están comunicando. ¿Sabes que este ser está comiendo lento? Este ser está disfrutando, este ser está meditando antes de comer, incluso este ser agradece lo que come, porque lo que tú le mandas como energía a lo que comes, le adiciona una información. Estudia el agua, la información del agua, como el agua es un mensajero, si tú agarras un agua y le das una bendición, le das una gracia, la molecularidad que toma es idéntica al mensaje que estás enviando y las células lo captan, inmediatamente el agua puede pasar. Si esa agua fue tocada por angustia, desesperación, pasa a ser un veneno, prácticamente la célula se tiene que cerrar, no entra. Y viene la pregunta, ¿quién dirige ese poder tan grandioso? Tú. Y la primera puerta de entrada es el sistema digestivo. Doctor, luego, me gustaría en el tiempo que nos queda, que usted entrara en esa carta de colores de los vegetales, las verduras, lo que encontramos en la parte natural de un supermercado, los verdes, los blancos, los rojos, los morados, para que los oyentes y los que nos están viendo a través de la televisión puedan saber cómo pueden reprogramar su dieta para tener un óptimo sistema inmunológico. Correcto. Fíjate que una de nuestras áreas de dedicación y sobre todo de este servidor ha sido el estudio de la bioquímica exacta que requiere toda enfermedad. Por eso te digo, no te angusties. No te angusties. El universo tiene toda la bioquímica para que tus células puedan funcionar. Pero vamos a recopilar. Tú vienes de esa naturaleza. No es que tú naciste yo no sé dónde. No es que tú eres un ser sin poder. No, tú vienes de ese finito poder. En fin, si la teoría del Big Bang es cierta, en ese momento donde toda la energía se produjo, tú estabas ahí. Y esa fuente infinita de poder está en ti y está en cada célula. Hemos visto que el 40% que permite guiar a estas células es bioquímica, es nutriente, no son fármacos, no son medicamentos, son nutrientes. Pero como no hay ciencia que nos ayude,
Primero te digo, la lámina germinativa por la cual nacen los ganglios y el sistema inmunológico y sus células nacen de una lámina germinativa llamada endodermo o código 2 para nosotros dentro del ámbito del estudio bioquímico y se consiguen en los alimentos que son preferentemente verdes, morados, blancos. Primero, ¿por qué ellos? Porque así como se estudian las estrellas y su color para ver la composición química en el universo, en la Tierra, según la composición del color, la cantidad de vitaminas y minerales que tiene ese elemento. Esos elementos tienen afín al sistema inmunológico. Y luego quien le da más poder o le da un plus de poder son todos los colores rojos y naranjas. Si yo voy a un supermercado y voy a empezar a afrontar esta coyuntura, yo lo voy a aprovechar para crear un sistema inmunológico nuevo, un ser que piensa y siente distinto. Entonces la vas a ganar, vas a tener todas las de ganar, porque era lo que faltaba. El poder lo tienes. Voy al supermercado, inmediatamente lleno mi cestica. Mientras vas a ver que eso todavía hay, porque la gente no se lo va a llevar, porque todavía hay poca información en cuanto a ello, llevo inmediatamente 2 morados y lo vas cambiando cada vez que vayas. Pero eso, lo primero que vas a hacer es preparar una ensalada. Por ejemplo, el morado pudiera ser un repollo, pudiera Correcto, un ser repollo morado, una una remolacha, berenjena, una cebolla morada, una remolacha, una una uva, ciruela. una ciruela. Imagínate la diversidad. Es cuando tú dices, Dios mío, pero es que el universo estaba lleno de esos colores. ¿Cómo es posible que nadie me lo dijo? Bueno, Agustín te lo está diciendo, este servidor te lo está diciendo, ahora lo tienes que ir a comprar. Un verde, imagínate todos los verdes que vas a conseguir, desde un berro a una rúgula, a una espinaca, a un perejil, a una col rizada, a todo lo que tú puedas ver, a una El lechuga brócoli. romana, a un brócoli, toda una diversidad. Tú lo que tienes que asegurar uno o dos de ellos. Ya tienes 2 morados. Tengo cebolla y tengo repollo. Tengo brócoli y tengo berro. Y ahí tienes 4. Voy directo a buscar un blanco. Ahí ves otra diversidad enorme. Desde el coco, la guanábana, la cebolla, el ajo, el hinojo, el cebollín, el puerro. Vas a ver toda una cantidad, el mismo coliflor, todo un arsenal increíble de elementos. Necesitas 2 de ellos. Y luego completarlo. Yo siempre digo, no te entretengas. El rey de los rojos, el pimentón rojo. Y el rey de los naranjas, aunque tú no lo creas, la concha de la mandarina. Tú agarras esa mandarina e incluso pones a comer a todo el mundo y tú agarras eso que se botaba a la basura. La cascarilla. Sí, rica en antioxidantes, rica en poderes que son únicos y a su vez fortalecen, ¿no? Porque le da gasolina directa antioxidante al sistema Y además inmunológico. agradable, yo Y, nunca la había no, y comido. es fantástica. Tú la picas así en julianas, la picas así en Sí, sí. cuadritos pequeños y entonces inmediatamente estás creando el boom de nutrientes Ya efectivos. tiene la gama de 5 colores. Correcto, ya tienes la gama de 5 colores y lo fortalece. Primero, ahí ya tenemos magnesio, selenio, zinc, ahí tenemos ya una cantidad de fuentes de aminoácidos, pero necesitamos complejos B, aunque ellos tienen, está abajo de esos complejos B y lo podemos terminar de concretar en cualquier tipo de semillas que consigas, desde la almendra, una nuez, un anacardo, cualquiera de las semillas, incluso la semilla de calabaza, la semilla de girasol, la misma semilla de un melón que nosotros botamos, tiene poderes increíbles para adicionar a un elemento como esto. Y si nos vamos hacia las proteínas, como bien lo he explicado, los pescados son los que más afín tienen al sistema inmunológico porque es del código 2. Preferiblemente los de agua fría. Cualquier tipo de Sí. pescado, en esta coyuntura que consigas, porque el cuerpo te lo va a agradecer. Y luego también las fuentes de oleaginosas o granos, todos los granos de color oscuro, como las caraotas negras, como los guisantes. Muy Los poca gente guisantes. sabe el poder que tienen los guisantes, rico en helicina, uno de los elementos que neutraliza cualquier tipo de virus. Y luego todos los granos, el garbanzo, todos son viables. La quinoa, la chía, que tiene un poder extraordinario. Y yo veo los estantes. Las Y, habas y, o y los, yo los veo frijoles blancos. yo veo la pobre chía ahí, mientras se están acabando todos los cereales estos ficticios que te venden en caja, y la chía gritando, voltea, voltea. Esto es lo que necesitan tus células, y ya lo estás oyendo aquí en el programa de Agustín. Todo ello tú lo puedes preparar en una ensalada, lo puedes licuar, pero si vas a crear un licuado, recuerda que tienes mi portal de Instagram, drclap en Instagram, drclap, doctor Carlos Luis Álvarez Boada. Por ahí tienes varios ejemplos de licuados, pero cuando tú vas a empezar esto por primera vez, no cometas el error de caer en tu angustia y entonces hacer un tetero ahí tan espeso que ni siquiera lo puedes tomar porque te va a diarrea. Tienes que empezar poco a poco. Las células se manejan con el diario, con la constancia, con el tiempo, con la dedicación, con borrar todo aquello que hice y comenzar a crear una nueva historia. Con ese sistema inmunológico fortalecido, desintoxicado, con esa forma de pensar, con ese nuevo paradigma de pensar, de utilizar la mente para el positivismo, para dejar a un lado las energías negativas, la envidia,
el miedo, El juicio. el juicio, el prejuicio, usted se va a fortalecer. Y este virus que va a andar rondando por todo el planeta, por aquí y por allá, con cuarentena o sin cuarentena, va a afectar, según dicen los expertos en estadísticas y en epidemiología, al 70 o al 80% de la población de la Tierra en los próximos 3 o 4 años. Cuando llegue, no le va a hacer a usted ni a su familia absolutamente gran mella. Tal vez un par de días con ciertas molestias. A lo mejor no va a tener que dejar de ir a trabajar. Y si deja de ir a trabajar, probablemente en su casa con 2 o 3 días de reposo, va a sobreponerse y a crear, una vez que el virus lo afecte, la propia inmunidad para luego estar inmune a él si vuelve a dar la vuelta y vuelve a visitar su casa o su cuadra. Lo que sí no podemos hacer es continuar consumiendo grandes cantidades de cigarrillos, de drogas, de alcohol, de azúcar, vivir en un constante estrés con altísimos niveles de cortisol, como si estuviéramos en medio de la trinchera de la guerra, porque entonces cuando el virus pase por frente a nosotros y encuentre un cuerpo fértil donde anidar, nuestro sistema inmunológico no tiene cómo combatirlo y ahí sí terminamos en un hospital. Y si usted tiene condiciones preexistentes, precisamente por una salud totalmente desequilibrada, el virus sí lo puede llevar a una cama e inclusive al cementerio. Correcto, así como hermosamente tuve la posibilidad de ver toda la entrevista que hay ahorita y un presidente desde su amor le da instrucciones a toda la población, tú eres tu presidente. Y desde el mismo amor vas a instruir a cada una de tus células, sabiendo que tú eres el director de esa orquesta llamada vida. Porque al fin esta coyuntura nos ha llevado a enfrentarnos a que todo aquello que creíamos como vida no es. Se puede caer en un momento. Y al fin te encuentras con la esencia de lo que es la vida. Tú como ser vivo, tú como ser capaz de pensar, tú como ser capaz de actuar y tú como ser que al fin reconoce en la quietud el poder infinito que tiene para transformarlo todo. Tú no estás solo, tú no estás a expensas de un virus. Enfócate en tu poder y entonces te darás cuenta que tú puedes vivir en simbiosis con la naturaleza, con todos los virus, pero tienes que utilizar el tiempo a partir de ahora. Que el tiempo no se te vaya a enfocarlo en basura, ni mental, ni química, sino enfocarlo en tu familia, enfocarte en lo que la naturaleza se está llevando al centro de la fuente de poder que hay en tus células. Y como siempre lo he dicho, tú eres el poder infinito de la creación. Cuando lo reconoces, todo miedo desaparece y se crea un cuerpo que es capaz de vivir sano por siempre. ¿Y quién es el director? ¿Quién es el gerente? Tú el que estás escuchando. Quien escuchó esto y comienza a aplicarlo, ten por seguro, esto es un camino indetenible, pero también un camino protector. Fíjense, el virus no es una bacteria, la bacteria es un animalito. El virus es algo que está muerto, es una información. Es un código de información, un código de información que ha sido capaz de poner a la humanidad de rodillas, un código de información que no es vivo, necesita de un ser vivo para poder replicarse. Y condiciones, y además condiciones. Y como es un código de información, nosotros también tenemos nuestro código de información. Y este programa lo que ha pretendido ser es precisamente un nuevo código de información, un antivirus para que usted convierta su cuerpo en un templo inexpugnable contra esta o cualquier otra epidemia viral o bacterial, contra cualquier otro contagio de un agente patógeno que venga a ponerlo en peligro. Información a través de la disertación que nos ha dado hoy el doctor Carlos